Kabbalah para principiantes. Capítulo 6. El camino estrecho a la libertad. Aunque les parezca sorprendente, a esta altura ya poseen bastante conocimiento sobre la Kabbalah. Hagamos un repaso entonces de lo que hemos visto hasta ahora. Ya sabemos que la Kabbalah comenzó hace cerca de 5.000 años en Mesopotamia, el Irak de hoy, y que fue descubierta por las personas que estaban en búsqueda del propósito de su vida. Esta gente descubrió que la razón por la que todos nosotros nacemos en este mundo es recibir el placer definitivo de llegar a ser como el Creador. Cuando lo descubrieron, formaron grupos de estudio y comenzaron a diseminar el mensaje. Estos primeros cabalistas nos dijeron que nosotros estamos constituidos solamente por el deseo de recibir placer, el cual dividieron en 5 niveles: inanimado, vegetativo, animal, hablante y espiritual. Este deseo de recibir es muy importante, ya que es el motor detrás de todo lo que hacemos en este mundo. En otras palabras, estamos en una búsqueda incesante de placeres, y cuanto más tenemos, más placer queremos. Por consiguiente, evolucionamos y cambiamos constantemente. Luego, aprendimos que la creación fue formada en un proceso de 4 fases. La raíz, sinónimo de luz y de creador, creó el deseo de recibir. El deseo de recibir quiso dar. Luego, decidió recibir como una forma de entrega, y al final quiso recibir nuevamente. Esta vez, sin embargo, quiso recibir el conocimiento de cómo ser el creador, el otorgante. Después de estas 4 fases, el deseo de recibir fue dividido en 5 mundos y un alma, llamada Adam Harishon. Esta, a su vez, se fragmentó y se materializó en nuestro mundo. En otras palabras, todos nosotros somos en realidad una sola alma. Estamos conectados y somos dependientes uno del otro, tal como las células de un cuerpo vivo. Pero cuando nuestro deseo de recibir creció, nos tornamos más egocéntricos y dejamos de sentir que éramos uno. En lugar de eso, hoy día, solo nos sentimos a nosotros mismos y si acaso nos relacionamos con otros, lo hacemos solo para recibir placer a través de ellos. Este estado egoísta es llamado el alma fragmentada de Adam Harishon, y es nuestra tarea, como partes de esta alma, corregirla. De hecho, no tenemos que corregirla, pero sí tenemos que estar conscientes de que no podemos sentir placer verdadero en nuestro estado actual debido a la ley del deseo de recibir. Cuando tengo lo que quiero, ya no lo quiero más. Cuando nos percatemos de ello, comenzaremos a buscar una salida de la trampa de esta ley, la trampa del egoísmo. La búsqueda de la liberación del ego conduce al surgimiento del punto en el corazón, el deseo de espiritualidad. Este punto en el corazón es como cualquier otro deseo. Puede crecer o disminuir bajo la influencia del ambiente. Por lo tanto, si queremos incrementar nuestro deseo de espiritualidad, tenemos que crear un ambiente que promueva la espiritualidad. Este último capítulo, pero de suma importancia, de nuestro libro, hablará sobre lo que se debe hacer para formar un ambiente que apoye la espiritualidad a nivel personal, social e internacional. La oscuridad antes del amanecer. La hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer. De modo similar, los autores del libro del Zohar dijeron hace casi 2000 años atrás que las tinieblas de la humanidad llegarían justo antes de su despertar espiritual. Los cabalistas, comenzando por el Ari, autor del Árbol de la Vida del siglo XVI, han estado escribiendo por centurias que el tiempo al cual el Zohar se refería era el final del siglo XX y lo denominaron la última generación. No se estaban refiriendo a que todos nosotros pereciéramos en una especie de evento apocalíptico espectacular. En la Kabbalah, la palabra generación representa un estado espiritual. La última generación, por lo tanto, se refiere al último y más alto estado a ser alcanzado. Y nuestra época, el comienzo del siglo XXI, según los cabalistas, es cuando presenciaríamos la generación del ascenso espiritual. Sin embargo, los cabalistas también dijeron que para que este cambio ocurra, no podemos seguir desarrollándonos como hasta ahora. Explican que hoy en día, si deseamos crecer, precisamos de una elección libre y consciente. Tal como cualquier otro principio o nacimiento, el surgimiento de la última generación, la generación de la libre elección,
no es un proceso fácil. Hasta hace poco estuvimos evolucionando en nuestros deseos bajos, desde el inanimado hasta el hablante, dejando de lado el nivel espiritual. Pero ahora, los Reshimot espirituales, los genes espirituales, por así decirlo, están saliendo a la superficie en millones de personas, demandando ser realizados en la vida real. Cuando estos Reshimot aparecen por primera vez en nosotros, todavía carecemos del método apropiado para manejarlos. Son como una tecnología totalmente nueva que aún tenemos que aprender a manejar. Por lo tanto, mientras vamos aprendiendo, tratamos de realizar esta nueva clase de Reshimot con nuestros patrones anteriores de pensamiento, porque nos apoyamos en estos para realizar el nivel bajo de nuestros Reshimot. Sin embargo, esta manera ya es inadecuada para poder lidiar con los nuevos Reshimot, por lo que no cumple las expectativas, dejándonos vacíos y frustrados. Cuando estos Reshimot surgen en un individuo, aumenta la frustración, llevándolo a la depresión, hasta que aprende cómo manejar estos nuevos deseos. Este grado de entendimiento ocurre usualmente al poner en práctica la sabiduría de la Kabbalah, que fue diseñada precisamente con el fin de hacer frente a los Reshimot espirituales, tal como lo hemos descrito en el primer capítulo. Sin embargo, si el individuo no logra encontrar la solución, probablemente se vea forzado a sumirse en la adicción al trabajo, entre otras adicciones, así como en intentos adicionales de suprimir el problema de los nuevos deseos, tratando de evitar el tener que sobrellevar un dolor incurable. Tal estando, aunque sea muy desconcertadamente a nivel personal, no plantea un problema lo suficientemente grave como para desestabilizar la estructura social. Sin embargo, cuando los Reshimot espirituales aparecen en muchos millones de personas, más o menos al mismo tiempo, y particularmente si esto ocurre en muchos países a la vez, nos encontramos con una crisis de dimensión global, y una crisis global requiere una solución global. Claramente la humanidad de hoy se encuentra en una crisis mundial. Los índices de depresión en Estados Unidos están en un incremento sin precedentes, aunque el cuadro no parece mucho más alentador en otros países desarrollados. En 2001, la Organización Mundial de la Salud reportó que la depresión es la causa principal de la incapacidad en Estados Unidos y en todo el mundo. Otro problema de gran magnitud en la sociedad moderna es la alarmante explosión del abuso de drogas. No es que las drogas no hayan estado siempre en la escena, sino que en el pasado se usaban principalmente como medicina o en rituales, mientras que hoy se consumen en una edad mucho más temprana, principalmente para aliviar el vacío emocional que tantos jóvenes sienten. Y puesto que la depresión está en constante crecimiento, también lo están el uso de las drogas y los crímenes relacionados con estas. Un aspecto adicional de la crisis radica en la unidad familiar. La institución familiar solía ser un ícono de estabilidad, calidez y refugio, pero ya no lo es. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, de cada 2 parejas que se casan, una se divorcia y los índices son parecidos en todo el mundo occidental. Es más, ya no se trata más de una situación en la que las parejas experimentan una crisis mayor o un choque de personalidades para decidir divorciarse. Actualmente, incluso parejas en sus 50s y 60s no pueden encontrar las razones para permanecer juntos una vez que sus hijos se hayan ido de la casa. Puesto que sus ingresos están asegurados, no tienen temor de comenzar una vida nueva, a edades que solo unos años antes eran consideradas inaceptables para este tipo de pasos. Incluso tenemos una definición más inteligente para ello: síndrome del nido vacío. Pero el punto básico es que las personas se divorcian porque una vez que sus hijos se han ido de la casa, no hay nada que mantenga a los padres juntos, ya que simplemente no existe el amor entre ellos. Y este es el vacío verdadero, la falta de amor. Si trajéramos a la mente que todos nosotros fuimos creados egoístas por una fuerza que desea otorgar, quizás tendríamos la oportunidad de triunfar. En este caso, al menos sabríamos por dónde comenzar la búsqueda de la solución. No obstante, la crisis es única, no solo en su universalidad, sino en su versatilidad, lo cual la hace mucho más exhaustiva y más difícil de encarar. La crisis se encuentra en casi todas las áreas de la actividad humana: personal, social, internacional, en la ciencia, la medicina e incluso en el clima.
Por ejemplo, hasta hace unos cuantos años, el clima era un refugio conveniente cuando alguien no tenía otra cosa de qué hablar. Hoy en día, sin embargo, a todos nosotros se nos pide ser expertos en el tema. Los tópicos candentes en la actualidad son los relacionados con el cambio climático, el calentamiento global, el levantamiento de los niveles del mar y el comienzo de una nueva estación de huracanes. El gran deshielo es como Geoffrey Lynn describió el estado del planeta en un ensayo publicado por Internet el 20 de noviembre del 2005. Así tituló su artículo: El gran deshielo, catástrofe global si la capa de hielo de Groenlandia se derrite. Y el subtítulo: Ahora los científicos dicen que se está desapareciendo más rápido de lo que aún ellos anticipaban. Y el clima no es la única catástrofe inminente. La edición del 22 de junio del 2006 de la revista Naturaleza publicó un estudio de la Universidad de California afirmando que la falla de San Andrés está a punto de un terremoto mayor, y si acaso somos afortunados de sobrevivir las tormentas, los terremotos y los levantamientos de los niveles del mar, siempre hay algún Bin Laden en la vecindad para recordarnos que nuestra vida puede hacerse significativamente más breve de lo que habíamos planeado. Y por último, pero no menos importante, hay temas de salud que requieren de nuestra atención: el SIDA, la gripe aviar, la vaca loca y por supuesto las enfermedades tradicionales, el cáncer, dolencias cardiovasculares y diabetes. Y aunque varios de estos problemas de salud no son nuevos, son mencionados aquí por estar dispersándose en todo el mundo. En conclusión, un proverbio chino antiguo dice: cuando quieres maldecir a alguien, dile, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y los nuestros son indudablemente interesantes, pero no son una maldición. Es como nos lo promete el libro del Zohar, la oscuridad antes del amanecer. Y ahora, veamos si existe alguna solución. Un nuevo mundo valiente en 4 pasos. Se necesitan solo 4 pasos para cambiar el mundo. 1. Admitir que hay una crisis. 2. Descubrir por qué existe. 3. Decidir cuál es la mejor solución. Y 4. Diseñar un plan para resolver la crisis. Examinémoslo uno por uno. 1. Admitir que hay una crisis. Hay varias razones por las cuales muchos de nosotros todavía no estamos conscientes de que hay una crisis. Gobiernos y empresas internacionales deberían ser los primeros en hacer frente al tema, pero los intereses contradictorios les impiden cooperar para manejar la situación eficazmente. Además, la mayoría de nosotros todavía no siente que el problema plantea algún peligro para nosotros personalmente, por lo que seguimos suprimiendo la urgente necesidad de enfrentarlo antes de que se deteriore la situación aún más. El problema principal es que no tenemos recuerdos de tales estados en el pasado, por lo que somos incapaces de evaluar nuestra situación correctamente. Esto no significa que antes no hubo catástrofes, sino que nuestro estado actual es único, en el sentido que todo está pasando a la vez y en todas las fronteras, afectando en conjunto los distintos aspectos de la vida humana alrededor del mundo. 2. Descubrir por qué existe. Una crisis ocurre cuando hay una colisión entre 2 elementos, y el elemento superior fuerza su dominio sobre el inferior. La naturaleza humana, el egoísmo, está descubriendo cuán opuesta es de la naturaleza, el altruismo. Es por eso que tanta gente se siente angustiada, deprimida, insegura y frustrada. En conclusión, la crisis no está ocurriendo realmente por fuera, aunque parezca como si estuviera materializándose, sino que está ocurriendo en nuestro interior. La crisis es, de hecho, la lucha titánica entre el bien, altruismo, y el mal, egoísmo. Desafortunadamente, nosotros tenemos el papel de los malos en este reality show de la vida. Pero no pierdan la esperanza. El buen final nos aguarda, tal como en todos los shows. 3. Decidir cuál es la mejor solución. Cuanto más reconozcamos la causa subyacente de la crisis, es decir, nuestro egoísmo, mejor comprenderemos qué es lo que tiene que cambiar en nosotros y en nuestras sociedades. Al hacerlo, tendremos la habilidad de desacelerar la crisis y llevar a la sociedad y a la ecología a un resultado final positivo y constructivo. Hablaremos más sobre tales cambios cuando exploremos el tema del libre albedrío. 4. Diseñar un plan para resolver la crisis. Una vez que hayamos completado las 3 primeras fases del plan,
podemos elaborarlo de manera más detallada, pero incluso el mejor de los planes no podrá llevarse a cabo exitosamente sin un apoyo activo de organizaciones destacadas. Por lo tanto, el plan debe tener una base amplia de apoyo internacional de parte de científicos, pensadores, políticos y las Naciones Unidas, así como de parte de los medios y organizaciones sociales. De hecho, puesto que nosotros vamos creciendo de un nivel de deseo al próximo, todo lo que sucede actualmente está ocurriendo por primera vez en el nivel espiritual de los deseos. Por lo que, si recordamos que estamos en este nivel, podremos hacer uso del conocimiento de aquellos que se han conectado con la espiritualidad, de la misma manera que aplicamos en este mundo nuestros conocimientos científicos actuales. Los cabalistas que han logrado alcanzar los mundos espirituales, la raíz de nuestro mundo, pueden ver los Reshimot, raíz espiritual, que están causando este estado y pueden guiar nuestra salida de los problemas que nos aquejan desde su raíz en el mundo espiritual. De esta manera resolveremos la crisis fácil y rápidamente, ya que sabremos el porqué de todos los acontecimientos y lo que tenemos que hacer respecto a ellos. Pensémoslo de esta manera. Si supiéramos que hay personas en el mundo que pueden predecir los resultados del próximo juego de lotería, ¿no sería bueno tenerlos a nuestro lado mientras jugamos? No hay nada mágico en esto, solo el conocimiento de las reglas del juego en el mundo espiritual. Si vemos a través de los ojos de un cabalista, nos daremos cuenta que no estamos en una crisis, solo un poco desorientados, lo cual nos hace seguir apostando a los números erróneos. Cuando encontremos nuestra dirección, será un juego de niños resolver la crisis inexistente, tal como ganar la lotería. Y lo bello en esto es que el conocimiento cabalístico no está protegido por derechos de autor, le pertenece a todos. Conociendo nuestros límites. Una oración antigua. Dios, concédeme la fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar, la valentía para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre ellas. El camino estrecho a la libertad. Los seres humanos nos vemos desde nuestra perspectiva como seres únicos que interactúan independientemente. Este es un rasgo común en todas las personas. Pensemos nada más en todos los siglos de batallas que hemos estado atravesando, llegando a fin de cuentas a la diminuta y limitada libertad personal que apenas tenemos hoy en día. Pero no somos los únicos que sufren cuando nuestra libertad es arrebatada. No existe ni una criatura que pueda ser capturada sin antes haber luchado. Es una característica inherente, natural, la de oponerse a cualquier forma de subyugación. No obstante, aunque estemos conscientes de que todas las criaturas merecen ser libres, esto no es una garantía de que comprendamos el verdadero significado de la palabra libre, o si está conectada y cómo al proceso de la corrección del egoísmo de la humanidad. Si nos preguntamos a nosotros mismos con toda honestidad acerca del significado de la libertad, es muy probable que descubramos que hasta que terminemos de cuestionarnos, solo una parte muy pequeña de nuestros pensamientos actuales al respecto permanecerían. Por lo que antes de abordar el tema de la libertad, debemos saber qué es lo que realmente significa ser libre. Para comenzar nuestra investigación y ver si entendemos del todo de qué se trata, tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y ver si somos capaces de realizar aunque sea un mínimo movimiento libre y voluntariamente. Debido a que nuestro deseo de recibir crece constantemente, siempre nos vemos obligados a encontrar mejores y más gratificantes formas de vivir. Pero debido a que estamos atrapados en una carrera sin fin, no tenemos otra opción al respecto. Por otro lado, si nuestro deseo de recibir es la causa de este problema, quizás exista una manera de controlarlo. Y si pudiésemos hacerlo, quizás podríamos controlar esta carrera. De lo contrario, sin tener la capacidad de controlarlo, el juego parecería perdido incluso antes de haberlo comenzado. Pero si nosotros somos los perdedores, entonces, ¿quién es el ganador? ¿Contra qué o quién estamos compitiendo? Seguimos viviendo como si todos los acontecimientos dependieran de nuestras decisiones. ¿Pero es realmente así? ¿No nos convendría mejor abandonar los intentos futiles de cambiar nuestras vidas y simplemente seguir la corriente? Por un lado, recién dijimos que la naturaleza se opone a cualquier subyugación, pero por el otro, la naturaleza no nos muestra cuál de nuestras acciones es libre, si acaso existen tales acciones,
y donde somos tentados por un invisible maestro de títeres haciéndonos pensar que sí somos libres. Aún más, es verdad que la naturaleza sigue cierto plan maestro. ¿Será posible entonces que todas estas interrogantes e incertidumbres sean parte del esquema existente? ¿Acaso existe una razón ulterior para hacernos sentir perdidos y desorientados? ¿Será que la confusión y la desilusión son la manera del maestro de títeres de decirnos, oye, mira de nuevo hacia dónde estás yendo, porque si me estás buscando a mí, estás mirando en la dirección opuesta? Pocos refutarían que de hecho estamos desorientados. Sin embargo, para poder determinar la dirección correcta, tenemos que saber dónde comienza nuestra búsqueda. Esto puede ahorrarnos años de esfuerzos inútiles. Lo primero que tendríamos que buscar es dónde tenemos libre e independiente elección y dónde no. Una vez que lo tengamos claro, podemos saber dónde concentrar nuestros esfuerzos. Las riendas de la vida. La naturaleza exhaustiva obedece a una sola ley, la ley del placer y el dolor. Si la única sustancia que existe en toda la creación es el deseo de recibir placer, entonces hay necesidad de una sola regla de comportamiento: atracción al placer y rechazo al dolor. Nosotros los seres humanos no somos excepción a esta regla. Seguimos un diseño preinstalado que dicta por completo cada uno de nuestros movimientos. Queremos recibir lo máximo y trabajar lo mínimo. Y si es posible, lo queremos todo gratis. Por consiguiente, en todo lo que hacemos, aunque no estemos conscientes de eso, siempre tratamos de escoger lo que nos causa placer y evita el dolor. Aun cuando parezca como si estamos sacrificándonos, en realidad, estaríamos recibiendo más placer producto del sacrificio que de cualquier otra opción que pensemos en ese momento. Y la razón por la que seguimos engañándonos a nosotros mismos, pensando que tenemos motivos altruistas, es porque esto es mucho más agradable que decirnos la verdad. Tal como lo expresó una vez Agnes Repplier, hay pocos desnudos tan objetables como la verdad desnuda. En el capítulo 3 dijimos que la fase 2 es otorgante, aunque es realmente motivada por el mismo deseo de recibir que en la fase 1. Esta es la raíz de cualquier hecho altruista que impartimos los unos a los otros. Vemos cómo todo lo que hacemos sigue un cálculo de rentabilidad. Por ejemplo, calculo el precio de alguna mercancía en comparación con la ganancia futura de su adquisición. Si creo que el placer o evitar el dolor de obtener algún artículo será mayor que el precio que tenga que pagar, le diría a mi corredor de bolsa interno, ¡compra, compra, compra!, encendiendo luz verde en mi Wall Street mental. Podemos cambiar nuestras prioridades y adoptar valores diferentes sobre lo que consideremos bueno y malo, e incluso entrenarnos a nosotros mismos para llegar a ser intrépidos. Es más, podemos incluso hacer que un objetivo sea tan importante para nosotros que cualquier dificultad en el camino para obtenerlo se torne irrelevante, intangible. Si, por ejemplo, deseo lograr el estatus social y buen salario asociado con ser un médico famoso, me esforzaré y me afanaré por muchos años en la escuela de medicina, experimentando varios años adicionales, desprovisto de sueño durante el periodo de capacitación, con la esperanza de que todo esto será recompensado al final con fama y fortuna. A veces el cálculo del dolor inmediato a cambio de una ganancia futura es tan natural que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Por ejemplo, si me enfermo gravemente y me entero de que solo una operación específica podría salvarme la vida, me sometería a ella gustosamente, ya que la operación, aunque sea totalmente desagradable y arriesgada, no sería tan amenazadora como las consecuencias de mi enfermedad. En ciertos casos, pagaría incluso sumas considerables para pasar este suplicio. Cambiar la sociedad para cambiarme a mí mismo. La naturaleza no solo nos condenó a una fuga continua de los sufrimientos, combinada con la persecución incesante del placer, sino que también nos negó la posibilidad de determinar la forma de placer que queremos. En otras palabras, no somos capaces de controlar lo que queremos, y los deseos van surgiendo en nosotros totalmente de manera imprevista y sin consultar nuestra opinión al respecto. No obstante, aunque creó nuestros deseos, la naturaleza también nos proporcionó la manera de controlarlos. Si recordáramos que todos nosotros somos parte de la misma alma, del alma de Adam Harrison, sería fácil para nosotros ver que la manera de controlar nuestros propios deseos es influenciando el alma entera, o sea, la humanidad, o por lo menos una parte de ella.
Veámoslo de la siguiente manera. Si una célula en particular quisiera ir a la izquierda, pero el resto del cuerpo deseara ir a la derecha, la célula tendría que ir también a la derecha. Eso es lo que pasaría, a menos que ésta hubiera convencido al cuerpo entero, o una mayoría considerable de células, o al gobierno del cuerpo, que sería mejor irse todos a la izquierda. Por lo tanto, aunque no tengamos la capacidad de controlar nuestros propios deseos, la sociedad sí la tiene y la ejerce. Y puesto que podemos controlar la elección de la sociedad a la que pertenecemos, tenemos la capacidad de escoger la clase de sociedad que nos influirá de la manera que consideremos mejor. Expresado de modo sencillo, podemos hacer uso de las influencias sociales para poder controlar nuestros propios deseos. Y al hacerlo, controlaremos nuestros pensamientos y, al final de cuentas, nuestras acciones. El libro del Zohar, casi 2000 años atrás, ya había descrito la importancia de la sociedad. Pero desde el siglo XX, cuando se hizo evidente que dependemos unos de otros para nuestra supervivencia, el uso eficaz de nuestra dependencia social se ha tornado vital para nuestro avance espiritual. La importancia suprema de la sociedad es un mensaje que el cabalista Yehuda Ashlag enfatiza claramente en muchos de sus ensayos, y si seguimos su línea de pensamiento entenderemos el porqué. Ashlag dice que la máxima aspiración de todos nosotros, lo admitamos o no, es ser queridos por otros y recibir su visto bueno. Esto no solo nos da una sensación de seguridad, sino que reafirma también nuestra más preciada posesión, nuestro ego. Sin la aprobación de la sociedad, sentimos que nuestra propia existencia es ignorada y ningún ego puede tolerar eso. Esta es la razón por la que a menudo la gente se va a los extremos para captar la atención de los demás. Y puesto que nuestro mayor deseo es ganar la aprobación de la sociedad, nos vemos forzados a adaptarnos y a adoptar las reglas de nuestro ambiente. Estas leyes no solo determinan nuestro comportamiento, sino también diseñan nuestra actitud y enfoque hacia todo lo que hacemos y pensamos. Esta situación nos hace incapaces de elegir nada, ya sea nuestra manera de vivir, nuestros intereses o pasatiempos, e incluso nuestra comida y ropa. Es más, aun cuando optamos por vestirnos contrarios a la moda o al margen de ella, estamos de todas maneras tratando de ser indiferentes a un cierto código social que hemos elegido ignorar. En otras palabras, si esta moda que decidimos ignorar no existiera, no tendríamos que ignorarla y probablemente habríamos optado por otra forma de vestir. Por lo que a fin de cuentas, la única manera de cambiarnos a nosotros mismos es cambiando las normas de nuestro ambiente. 4 factores. Pero si somos nada más productos de nuestro ambiente, y si no existe ninguna verdadera libertad en lo que hacemos, pensamos o queremos, ¿será posible que seamos responsabilizados por nuestras acciones? Y si no lo somos, ¿quién lo es entonces? Para responder estas preguntas tenemos que comenzar por entender los 4 factores de los que estamos constituidos y cómo podemos trabajar con ellos para adquirir libre albedrío. Según la Kabbalah, todos nosotros estamos controlados por 4 factores. 1. El yacimiento, también llamado materia prima. 2. Atributos invariables del yacimiento. 3. Atributos que cambian mediante fuerzas externas. Y 4. Cambios en el ambiente externo. Veamos entonces lo que cada uno de ellos significa para nosotros. 1. El yacimiento, la materia prima. Nuestra esencia invariable es llamada el yacimiento. Puedo estar feliz o triste, pensativo o enojado, solo o con otros. En cualquiera de estos estados, el ánimo que me encuentre y en cualquier sociedad, el yo básico jamás cambia. Para entender el concepto de las 4 fases, pensemos sobre el brote y el marchitamiento de las plantas, como por ejemplo un tallo de trigo. Cuando una semilla de trigo se descompone, pierde su forma completamente. Pero aunque esto suceda, lo que brotará de esa semilla será siempre una nueva caña de trigo. Esto es así porque el yacimiento no ha cambiado. La esencia de la semilla sigue siendo trigo. 2. Atributos invariables del yacimiento. Tal como el yacimiento es invariable y como el trigo siempre produce nuevo trigo, la forma en que se desarrollan las semillas de trigo es igualmente invariable. Una sola caña puede que produzca más de su misma especie en el nuevo ciclo de vida, variando la cantidad y la calidad de los brotes nuevos, pero el yacimiento en sí, la esencia de la forma anterior del trigo, permanecerá invariable. Dicho de manera simple,
Ninguna otra planta más que el trigo puede crecer de una semilla de trigo, y dicha planta siempre pasará por el mismo patrón de crecimiento desde que brota hasta que se marchita. De igual forma, todas las criaturas humanas maduran siguiendo la misma secuencia de crecimiento. Es por esto que sabemos, más o menos, cuándo una criatura debe comenzar a desarrollar ciertas habilidades y cuándo puede empezar a alimentarse con ciertas comidas. Sin este patrón fijo, en realidad no hubiéramos podido delinear la curva de crecimiento de los infantes o de cualquier otra cosa. 3. Atributos que cambian mediante fuerzas externas. Aunque la semilla siga siendo la misma clase de semilla, su apariencia puede que cambie como resultado de influencias ambientales como la luz del sol, la tierra, fertilizantes, humedad y lluvia. Por lo tanto, aunque el tipo de planta continúe siendo trigo, su envoltura, los atributos de la esencia del trigo, pueden ser modificados mediante elementos externos. De modo similar, nuestros estados de ánimo cambian de acuerdo a las personas que nos rodean o según las diferentes situaciones en las que nos encontramos en un momento dado, aunque nuestro yo, el yacimiento, no cambie. A veces, cuando la influencia del ambiente es prolongada, puede no solo cambiar nuestro estado de ánimo, sino incluso nuestro carácter. No se trata de que el ambiente realmente esté creando nuevas cualidades en nosotros, sino que simplemente el estar en compañía de ciertas personas impulsa a determinados aspectos de nuestra naturaleza a ser más activos que antes. 4. Cambios en el ambiente externo. El entorno que influye en la semilla es en sí influenciado por otros factores externos, como cambios climáticos, calidad del aire y plantas en lugares aledaños. Es por esto que cultivamos las plantas en invernaderos y fertilizamos la tierra artificialmente. Tratamos de proporcionar el mejor ambiente posible para el cultivo de las plantas. En nuestra sociedad humana, cambiamos nuestro ambiente constantemente. Ponemos anuncios sobre productos nuevos, votamos por nuevos gobiernos, asistimos a toda clase de escuelas y pasamos el tiempo con amigos. Por lo tanto, para poder controlar nuestro propio crecimiento, tenemos que aprender a controlar con qué tipo de personas pasar el tiempo, pero más importante aún, a quienes admiramos. Estas son las personas que tendrán la mayor influencia sobre nosotros. Si deseamos ser corregidos, ser altruistas, necesitamos saber qué cambios sociales apoyarían la corrección y llevarlos a cabo. Con este último factor, los cambios en el ambiente externo, moldeamos nuestra esencia, cambiamos los atributos de nuestro yacimiento y, en consecuencia, logramos determinar nuestro destino. Es aquí que radica nuestra libertad de elección. Escogiendo el ambiente correcto para la corrección. Pese a que somos incapaces de determinar los atributos de nuestro yacimiento, podemos aún influenciar nuestra vida y destino mediante la selección de nuestro ambiente social. En otras palabras, puesto que el ambiente influye en los atributos del yacimiento, podemos determinar nuestro propio futuro creando nuestro ambiente de forma que promueva las metas que deseamos alcanzar. Una vez que haya elegido mi dirección y creado un ambiente que me conduzca al mismo, puedo utilizar a la sociedad como un amplificador para acelerar mi proceso. Si, por ejemplo, quiero tener dinero, puedo rodearme de personas que también lo deseen, hablen de eso y trabajen duro para conseguirlo. Esto me inspiraría a trabajar igualmente duro por ello y convertiría mi mente en una fábrica de esquemas para hacer dinero. He aquí otro ejemplo. Si tengo sobrepeso y deseo cambiar mi condición, la manera más fácil de realizarlo es rodearme de personas que piensan, hablan y dan aliento una a la otra para bajar de peso. De hecho, para crear un ambiente, puedo hacer mucho más que solo rodearme de personas. Puedo reforzar la influencia de dicho ambiente con libros, películas y artículos de revistas. Cualquier medio que incremente y apoye mi deseo de bajar de peso sería aceptable. Pájaros del mismo plumaje. En el primer capítulo hablamos sobre la ley de equivalencia de forma. El mismo principio se aplica aquí también, pero a nivel corporal. Personas semejantes se sienten más cómodas entre sí porque tienen los mismos deseos y pensamientos. Todos sabemos que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, pero podemos dar vuelta al proceso, o sea, seleccionando con quién vamos a volar, nuestro ambiente, podemos determinar el tipo de pájaros en los que finalmente nos tornaremos. Todo radica en el ambiente. Alcohólicos Anónimos, instituciones de desintoxicación de drogas, clubes para adelgazar, todos estos hacen uso del poder de la sociedad para ayudar a las personas
cuando éstas no pueden ayudarse a sí mismas. Si usamos nuestro entorno correctamente, podemos alcanzar cosas que ni nos atrevíamos a soñar. Y lo mejor de todo, tampoco sentiríamos que estamos invirtiendo esfuerzo alguno por lograrlas. El deseo de espiritualidad no es una excepción. Si quiero la espiritualidad e intensificar mi deseo de esta, solo necesito tener los amigos correctos, libros y películas a mi alrededor. La naturaleza humana hará el resto. Si un grupo de personas deciden hacerse semejantes al Creador, no existe nada en el mundo que les impida lograrlo, ni siquiera el Creador mismo. Los cabalistas se refieren a eso como mis hijos me vencieron. Entonces, ¿por qué no estamos presenciando un apuro por la espiritualidad? Pues hay un pequeño contratiempo. No es posible sentir la espiritualidad hasta que no la poseamos. El problema es que sin ver o sentir el objetivo, es extremadamente difícil realmente quererlo, y ya vimos cuán difícil es conseguir algo sin tener un gran deseo sobre ello. Pensémoslo de esta manera. Todo lo que queremos en nuestro mundo es producto de alguna influencia sobre nosotros. Si me gusta la pizza es porque mis amigos, padres, la televisión, algo o alguien me contaron qué tan buena es. Si quiero ser un abogado es porque la sociedad me dio la impresión de que al hacerlo, de alguna manera me rendiría frutos. Pero, ¿dónde en nuestra sociedad puedo encontrar algo o alguien que me digan qué grandioso sería ser semejante al Creador? Aún más, si este deseo no existe en la sociedad, ¿de dónde apareció en mí repentinamente? ¿Acaso surgió de la nada? No, no de la nada, sino desde los Reshimot. Es un recuerdo del futuro. Déjenme explicar. En el capítulo 4 dijimos que los Reshimot son memorias, registros que fueron grabados dentro de nosotros cuando estábamos más arriba de la escalera espiritual. Estos Reshimot permanecen en nuestro subconsciente y surgen uno por uno, cada cual, evocando nuevos y más intensos deseos que provienen de los estados pasados. Es más, debido a que todos nosotros estuvimos en algún momento en un nivel superior de la escalera, todos nosotros llegaremos a sentir el despertar del deseo de regresar a esos estados espirituales cuando surja nuestro momento de experimentarlos, el nivel espiritual de los deseos. Es por eso que los Reshimot son, de hecho, recuerdos de nuestros propios estados futuros. Por lo tanto, la pregunta no debería ser ¿cómo es posible que tenga un deseo de algo que el ambiente no me haya inculcado? En lugar de eso, deberíamos preguntarnos una vez que tengo este deseo, ¿cómo puedo sacar al máximo el beneficio de él? Y la respuesta es simple. Trátalo como cualquier otra cosa que quisieras alcanzar. Piensa en él, habla sobre él, lee y canta sobre el deseo. Haz todo lo que puedas para darle importancia y tu progreso se acelerará proporcionalmente. En el libro del Zohar hay un relato inspirador y verídico sobre un hombre sabio llamado Rabbi Yoshi ben Kishma, el más grande cabalista de su época. Un día, un comerciante rico de otra ciudad se le acercó al rabino y le ofreció traslado a la ciudad donde este hombre acaudalado vivía, con el propósito de abrir un seminario para la gente que estaba sedienta de sabiduría. El comerciante explicó que no había sabios en su ciudad, por lo que necesitaban maestros espirituales. De más está decir que le prometió al Rabí Yossi que todas sus necesidades personales y educativas serían cubiertas generosamente. Para sorpresa del comerciante, Rabí Yossi rechazó la oferta categóricamente, afirmando que bajo ninguna circunstancia se mudaría a un lugar donde no habían otros sabios. El comerciante disgustado trató de argüir, afirmando que Rabí Yossi era el mayor sabio de la generación y que no necesitaba aprender de nadie. Además, dijo el comerciante, al mudarse a nuestra ciudad, enseñando a nuestra gente, estaría proveyendo de un gran servicio espiritual, porque aquí, en su ciudad, ya hay un gran número de sabios y en nuestra ciudad no hay ninguno. Esto constituiría una contribución significativa para la espiritualidad de toda la generación. ¿Acaso considera el gran rabino mi oferta? A lo que respondió el rabino enfáticamente: incluso el más sabio de los sabios pronto se tornará ignorante cuando more entre los ignorantes. No se trataba de falta de voluntad de parte del Rabí Yossi para ayudar a los conciudadanos del comerciante. Él simplemente sabía que sin un ambiente de apoyo perdería doblemente, por haber fallado en la iluminación de sus discípulos y por haber perdido su propio grado espiritual. No son anarquistas.
La sección anterior puede que los lleve a pensar que los cabalistas son un grupo de anarquistas que tienden a obstruir el funcionamiento del orden social para promover sociedades orientadas hacia la espiritualidad. Nada está más lejos de la realidad. Yehuda Shlach explica muy claramente, y cualquier sociólogo o antropólogo lo corroborarían, que los seres humanos son criaturas sociales. En otras palabras, no tenemos otro remedio más que vivir en sociedades, ya que somos ramas de una sola alma común, por lo que es obvio que tendremos que conformarnos con las reglas de la sociedad en la que vivimos y preocuparnos de su bienestar. Y la única manera de lograrlo es adhiriéndonos a las reglas sociales de las que somos parte. No obstante, Shlach destaca, además, que en cualquier situación que no esté relacionada con la sociedad, ésta no tiene el derecho ni la justificación de limitar u oprimir la libertad del individuo. Shlach incluso llega al punto de llamar criminales a quienes lo hacen, enfatizando que en lo que respecta al progreso espiritual del individuo, la naturaleza no lo obliga a éste a obedecer el deseo de la mayoría. Al contrario, el crecimiento espiritual es la responsabilidad personal de todos y cada uno de nosotros. Al realizarlo, mejoramos no solo nuestras vidas, sino las vidas de todo el mundo. Es imperativo que comprendamos la separación entre nuestras obligaciones para con la sociedad en la que vivimos y nuestro propio crecimiento espiritual. El saber dónde trazar la línea y cómo contribuir a ambos aspectos nos liberará de mucha confusión y malentendidos acerca de la espiritualidad. La regla de vida debería ser simple y directa. En la vida cotidiana obedecemos las reglas de la justicia. En la vida espiritual, sin embargo, somos libres de desarrollarnos individualmente. Resulta entonces que nuestra libertad individual puede ser alcanzada solo optando por un desarrollo espiritual en donde a los demás les está prohibido interferir. La muerte inevitable del ego. El amor a la libertad es el amor a los demás. Tomemos un momento para reexaminar los fundamentos de la creación. Lo único que el Creador creó es nuestro deseo de recibir, nuestro egoísmo. Este es nuestra esencia. Si aprendemos cómo desactivar nuestro egoísmo, restableceremos nuestra conexión con el Creador, ya que sin el egocentrismo podremos recobrar la equivalencia de forma con Él, tal como existe en los mundos espirituales. La desactivación de nuestro egoísmo es el comienzo de nuestro ascenso por la escalera espiritual, el comienzo del proceso de corrección. Como ironía de la naturaleza, las personas que se dan el gusto de sumergirse en los placeres egocéntricos no pueden ser felices. Hay dos razones al respecto. 1. Tal como lo explicamos en el capítulo 1, el egoísmo es un círculo vicioso. Si tienes lo que quieres, no lo quieres más. Y 2. El deseo egocéntrico disfruta no solo de la satisfacción de sus propios caprichos, sino también de la insatisfacción de los demás. Para entender mejor la segunda razón, tenemos que volver a las raíces. La fase 1 de las 4 fases básicas solo quiere recibir placer. La fase 2 ya es más sofisticada y quiere recibir placer de la entrega, ya que el otorgamiento es el estado de ser del Creador. Si nuestra evolución se acabara en la fase 1, nos satisfaríamos al realizar nuestros deseos y no nos importaría lo que tienen los demás. No obstante, la fase 2, el deseo de otorgar, nos fuerza a tomar nota de los demás para poder darles. Pero, puesto que nuestro deseo básico es recibir, todo lo que vemos cuando miramos a los demás es que ellos tienen toda clase de cosas que yo no tengo, y es debido a la fase 2 que siempre estaremos comparándonos con otros. Pero es por causa del deseo de recibir de la fase 1 que siempre desearemos ser superiores a ellos, y es por esto que obtenemos placer de sus deficiencias. A propósito, es por eso que la línea de pobreza cambia de país en país. Según el diccionario Webster, la línea de pobreza es el nivel personal o familiar de ingresos por debajo del cual uno es clasificado como pobre según los estándares gubernamentales. Si todos a mi alrededor son tan pobres como yo, no me sentiré pobre. Pero si todos a mi alrededor fueran ricos y yo tuviera solo un salario promedio, me sentiría como el más pobre del mundo. En otras palabras, nuestras normas son dictadas por la combinación de la fase 1, lo que queremos tener, y la fase 2, determinada por lo que tienen los demás. De hecho, el deseo de dar, el cual debería ser la garantía de que nuestro mundo fuera un buen lugar para vivir, es en realidad la causa de toda maldad en el mundo. Esta es la esencia de nuestra corrupción,
por lo que lo único que tenemos que corregir es reemplazar la intención de recibir por la intención de otorgar y nada más. La cura. Ninguna cualidad o deseo es naturalmente malévolo. Es considerado negativo dependiendo de cómo lo usemos. Los cabalistas ancestrales ya lo dijeron. La envidia, la codicia y la búsqueda del honor llevan al hombre hacia afuera del mundo, es decir, fuera de este mundo y hacia dentro del mundo espiritual. Pero, ¿cómo así? Ya vimos que la envidia conduce a la competitividad y esta a su vez genera el progreso, pero la envidia conduce a mayores resultados que los simples beneficios tecnológicos u otros de este mundo. En la introducción del libro del Zohar, Ashlag escribe que los seres humanos tienen la habilidad de sentir a otras personas y por lo tanto añoran lo que los demás tienen. Como resultado se llenan de envidia y quieren todo lo que tienen los otros, y cuanto más tienen los demás, más vacíos se sienten, hasta que al final quieren devorar el mundo entero. Al fin y al cabo la envidia nos lleva a satisfacernos con nada menos que el Creador mismo, pero aquí la ironía de la naturaleza juega de nuevo con nosotros. El Creador es el deseo de dar, el altruismo. Aunque al principio no estamos conscientes de eso, al querer tomar las riendas y convertirnos en creadores, en realidad nos encontramos añorando convertirnos en altruistas. Así, mediante la envidia, el atributo más indioso y dañino del ego, nuestro egoísmo se autoaniquila de la misma manera que el cáncer destruye al organismo que lo alberga, hasta que muere también él junto al cuerpo al que ha arruinado. Los cabalistas describen al egoísmo de la manera siguiente. El egoísmo es como una persona con una espada en cuya punta hay una gota de porción encantadoramente deliciosa, aunque igualmente letal. El hombre sabe que la poción es venenosa, pero no puede resistirse. Abre la boca, acerca la punta de la espada a su lengua y traga. Una vez más podemos ver la importancia de crear un ambiente social, porque si somos forzados a ser envidiosos, al menos tendríamos que ser envidiosos constructivos, o sea, tener envidia de algo que nos llevará a la corrección. Una sociedad justa y feliz no puede basarse en un egocentrismo monitoreado o canalizado. Podemos tratar de frenar el egoísmo mediante la aplicación de la ley, pero esto solo funcionaría hasta que las circunstancias se endurecieran, tal y como vimos en Alemania, una democracia, hasta que democráticamente votó por Adolf Hitler. También podemos tratar de encauzar el egoísmo en beneficio de la sociedad, pero esto ya se intentó en el comunismo en Rusia y falló rotundamente. Incluso Estados Unidos, tierra de libertad, oportunidad y capitalismo, está fallando en hacer felices a sus habitantes. Según las investigaciones, actualmente más de 46 millones de estadounidenses entre los 15 y 54 años de edad sufren de episodios depresivos, y en los archivos de psiquiatría general se anunció el uso de medicamentos antipsicóticos potentes para tratar a los niños y adolescentes sufrió un incremento más de 5 veces mayor que entre 1993 y 2002, tal como fue publicado en la edición del 6 de junio del 2006 del New York Times. En conclusión, mientras el egoísmo prevalezca, la sociedad continuará siendo injusta, siempre decepcionando a sus propios miembros de una manera u otra. Al final, todas las sociedades basadas en el egoísmo se agotarán a sí mismas junto al egoísmo que las creó. Nosotros solo tenemos que hacer que esto se lleve a cabo de la manera más rápida y fácil posible, para el bien de todos y cada uno de nosotros. Falsa libertad. Los cabalistas se refieren a la falsa sensación del creador como ocultamiento del rostro del creador. Este ocultamiento crea una ilusión de libertad para escoger entre nuestro mundo o el del creador, el mundo espiritual. Si pudiéramos ver al creador, si realmente pudiésemos sentir los beneficios del altruismo, preferiríamos indudablemente su mundo sobre el nuestro, ya que el suyo es un mundo de entrega y placer. Ocultamiento. Baruch Ashlag, el hijo de Yehuda Ashlag, y un gran cabalista por derecho propio, puso por escrito en un cuaderno palabras que escuchó de su padre. El cuaderno fue posteriormente publicado bajo el título Shamati, yo escuché. En una de estas notas escribió que si fuimos creados por una fuerza superior, ¿cómo puede ser que no la sentimos? ¿Por qué está oculta? Y que si supiéramos lo que ésta quiere de nosotros, no cometeríamos errores y no tendríamos que ser atormentados con castigos. Qué simple y gozosa sería la vida si el Creador hubiera estado revelado. No tendríamos duda de su existencia y todos nosotros
reconoceríamos su guía sobre nosotros y sobre el mundo entero. Sabríamos la razón y el propósito de nuestra creación. Veríamos sus reacciones, nuestras acciones, nos comunicaríamos con Él y le contaríamos a Él antes de actuar. Qué maravillosa y fácil sería entonces la vida. Ashlag finaliza sus pensamientos con la inevitable conclusión: nuestra única aspiración en la vida debería ser revelar al Creador. Pero como no vemos al Creador, no seguimos sus reglas, y en lugar de eso, las transgredimos constantemente. En realidad, aunque conociéramos las reglas del Creador, pero no viéramos el dolor que infligimos sobre nosotros mismos al romperlas, seguramente las seguiríamos irrespetando porque pensaríamos que es mucho más divertido continuar siendo egoístas. En la sección Las riendas de la vida, en este capítulo, dijimos que toda la naturaleza obedece a una sola ley, la ley del placer y el dolor. En otras palabras, todo lo que hacemos, pensamos y planificamos está diseñado para disminuir nuestro dolor o incrementar nuestro placer. No tenemos libertad alguna en ello, pero puesto que no vemos que estamos gobernados por estas fuerzas, creemos que somos libres. Sin embargo, para ser realmente libres, debemos primero ser liberados de las riendas de la ley del placer y el dolor. Y como nuestros egos dictan qué es aceptable y qué es doloroso, encontramos que para ser libres debemos primero liberarnos de nuestros egos. Condiciones para la libre elección. Irónicamente, la verdadera libertad de elección es posible solo cuando el Creador está oculto. Esto se debe a que si una de las dos o más opciones nos parece preferible, nuestro egoísmo no nos deja otro remedio más que realizarla. En tal caso, aun si optáramos por otorgar, sería una entrega con la intención de recibir, o sea, una entrega egoísta. Para que una acción sea realmente altruista y espiritual, sus beneficios deben estar ocultos de nosotros. Si tenemos en mente que todo el propósito de la creación es ser liberados del egoísmo, nuestras acciones siempre serán conducidas en la dirección correcta, hacia el Creador. Por lo tanto, si tenemos dos opciones y no sabemos cuál de las dos nos traerá más placer o menos dolor, tenemos la verdadera oportunidad de hacer una elección libremente. Si el ego no ve una preferencia, podemos elegir de acuerdo a un nuevo conjunto de valores. Por ejemplo, podríamos preguntarnos a nosotros mismos no cuál de las opciones sería más divertida, sino cuál de ellas sería considerada la más otorgante. Si la entrega es algo que valoramos, esto sería fácil de realizar. Podemos ser egoístas o altruistas, pensar sobre nosotros mismos o sobre los demás. No hay otras opciones. La libertad de elección es posible solo siempre y cuando ambas opciones sean claramente visibles e igualmente apetecibles o poco atractivas. Si puedo ver solo una opción, tendré que seguirla. Por consiguiente, para poder elegir libremente, tengo que ver mi propia naturaleza y la del Creador al mismo tiempo. Solo si desconozco cuál de ambas es la más agradable, es que puedo hacer una elección realmente libre y neutralizar mi ego. Implementando la libre elección. El primer principio en la espiritualidad es la fe por encima de la razón, por lo que antes de hablar sobre la implementación de la libre elección, debemos explicar a qué se refieren los cabalistas con el término fe y razón. La fe. En casi todas las religiones y sistemas de creencias sobre la Tierra, la fe es usada como un medio para recompensarnos por lo que no podemos ver o percibir claramente. En otras palabras, puesto que no podemos ver a Dios, tenemos que creer en que existe. En tal caso, usamos la fe para compensar nuestra inhabilidad de ver a Dios. Esto es llamado fe ciega. Pero la fe es usada como un modo de retribución, no solo en la religión, sino prácticamente todo lo que hacemos. ¿De dónde sabemos, por ejemplo, que la Tierra es redonda? ¿Acaso hemos volado alguna vez al espacio exterior para verificarlo personalmente? Les creemos a los científicos que nos cuentan que la Tierra es redonda porque consideramos a los científicos personas fidedignas en las que podemos confiar cuando dicen que lo han verificado. Les creemos. Esto es fe, fe ciega. Por lo tanto, donde quiera y cuando sea que no podemos ver algo personalmente, usamos la fe para complementar las piezas que faltan en el cuadro, pero esta información no es firme, es tan solo fe ciega. En la Kabbalah, fe significa todo lo contrario de lo que acabamos de describir. Fe, en la Kabbalah, es una percepción totalmente tangible, vívida, completa, irrevocable e irrefutable del Creador, del gobierno de la ley de la vida. Por lo que la única manera de adquirir fe en el Creador es llegar a un total semejanza con Él.
De lo contrario, ¿cómo podremos saber sin la menor duda de quién es él o que realmente existe? La razón. El diccionario de la Real Academia Española ofrece varias definiciones para el término razón. Una de estas es motivo o causa, pero hay otras definiciones que nos llaman la atención. Por ejemplo, 1. Facultad de discurrir. 2. Acto de discurrir el entendimiento. 3. Palabras o frases con las que se expresa el discurso. 4. Argumento o demostración que se aduce en apoyo a algo. En varios diccionarios de sinónimos de la lengua española se encuentran las siguientes opciones, entre otras: inteligencia, discernimiento, juicio, mente, intelecto, raciocinio y racionalidad. Leamos entonces una de las palabras inspiradoras escritas por el cabalista Baruch Ashlag en una carta a un alumno, explicando la cadena de mando de la creación. Esto esclarecerá por qué tenemos que conducirnos por encima de la razón. El deseo de recibir fue creado porque el propósito de la creación era hacer el bien a sus criaturas, y para este fin debería haber una vasija que recibiera el placer. Después de todo, es imposible sentir placer si no existe el deseo por el placer, ya que sin la necesidad no se siente el placer. Este deseo de recibir es el total del hombre, Adán, creado por el Creador. Cuando decimos que el hombre le será impartido el deleite eterno, nos referimos al deseo de recibir, el cual recibirá todo el placer que el Creador ha pretendido darle. Al deseo de recibir le fueron dados servidores para prestarle servicio. A través de ellos recibiremos placer. Estos servidores son las manos, las piernas, la vista, el oído, etc. Todos estos son considerados los servidores del hombre. En otras palabras, el deseo de recibir es el amo y los órganos son sus criados. Y tal como sucede usualmente, los servidores tienen un mayordomo entre ellos que los supervisa, asegurando que trabajen para el propósito deseado de causar placer, ya que esto es lo que el amo, el deseo de recibir, quiere. Y si uno de los servidores se ausenta, el placer relacionado con este servidor también se ausentará. Por ejemplo, si uno es sordo, no podrá gozar de la música. Si uno no puede oler, no podrá disfrutar de la fragancia de un perfume. Pero si a uno le falta el cerebro, el supervisor de los servidores, el cual es como el jefe que vigila a los trabajadores, todo el negocio colapsará y el dueño sufrirá pérdidas. Si uno tiene una empresa con muchos empleados, pero carece de buenos modales, uno podría perder en lugar de ganar. Sin embargo, aún sin el jefe, la razón, el dueño, el deseo de recibir, sigue estando presente, y aunque muera el jefe, el dueño sigue viviendo. No están relacionados el uno con el otro. Resulta que si queremos vencer el deseo de recibir y llegar a ser altruistas, tenemos que superar primero su jefe de Estado Mayor, nuestra razón propia. Por lo tanto, fe por encima de la razón significa que la fe, tornarnos totalmente semejantes al Creador, debe ser por encima de, más importante que, la razón, nuestro egoísmo. Y la manera de llegar a esto consta de dos medios. A nivel personal, se necesita un grupo de estudios y un círculo de amigos que ayuden a crear un ambiente social que promueva los valores espirituales. Y a nivel colectivo, requiere que toda la sociedad aprenda a apreciar los valores altruistas. En dos palabras, todo lo que hacemos en la vida está determinado por el principio del placer y el dolor. Nos escapamos del dolor y perseguimos el placer. Y cuanto menos tenemos que trabajar por el placer, mejor. El principio del placer y el dolor es dictado por el deseo de recibir, y este controla todo lo que hacemos, ya que es nuestra esencia. Por lo tanto, aunque pensemos que somos seres libres, estamos en realidad encadenados a las dos riendas de la vida, placer y dolor, sujetados bajo el dominio de nuestro egoísmo. Hay 4 factores que determinan lo que somos. 1. El yacimiento. 2. Los atributos invariables del yacimiento. 3. Atributos que cambian mediante fuerzas externas. Y 4. Cambios en el ambiente externo. Podemos influenciar solo el último factor, pero este influye a todos los demás. Por consiguiente, la única manera de determinar lo que somos es optando por controlar y cambiar nuestro ambiente social externo. Puesto que los cambios del último factor afectan todos los demás aspectos, al realizarlos, nos transformaremos también en nosotros mismos. Si queremos liberarnos del egoísmo, necesitamos modificar el ambiente externo a uno que apoye el altruismo, no el egoísmo. Y una vez que hayamos sido liberados del deseo de recibir, de las cadenas del egoísmo,
podremos avanzar en la espiritualidad. Para lograrlo, seguiremos el principio de la fe por encima de la razón. Fe, en Kabbalah, significa la percepción absoluta del Creador. Podemos adquirir la fe asemejándonos a Él en nuestros atributos, deseos, intenciones y pensamientos. El término razón se refiere a nuestra mente, al jefe de nuestro egoísmo. Para elevarnos por encima de Él, debemos llegar a apreciar el valor de la equivalencia al Creador por sobre cualquier otro placer egoísta que podamos imaginarnos. A nivel personal, incrementamos la importancia del Creador, del altruismo, usando libros o cualquier otro tipo de medio de difusión, amigos y un maestro que nos muestra cuán importante es ser altruistas. A nivel social, tratamos de adoptar más valores altruistas. No obstante, y esto es imperativo para el éxito del cambio, los valores altruistas jamás deben ser adoptados para simplemente mejorar nuestras vidas sobre la Tierra. Se deben realizar con el propósito de igualarnos con la naturaleza, tanto nosotros mismos como nuestras sociedades. Es decir, igualarnos con la única ley de la realidad, la ley del altruismo, el Creador. Cuando nos rodeamos, individuos y sociedades, de estos ambientes, nuestros valores van convirtiéndose gradualmente en los valores de nuestro ambiente, transformando así nuestro egoísmo en altruismo de manera fácil, agradable y natural. Aquí finaliza el libro Cábala para principiantes de Rav Michael Lightham. Recuerda darle like al video y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido. Esto es Para tu alma narraciones.